A la izquierda el Hisense U6K y a la derecha el LG Nano 77, ambos son modelos del 2023, ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas y ambos en este caso tendrían panel VA. Y sí, aunque de pronto algunas personas no lo crean, el LG en ese tamaño tiene panel VA, también en el de 50 pulgadas y también en el de 70 pulgadas, pero 65 y 75 pulgadas tendría panel ADS. Mientras que el Hisense en todos los tamaños, y diría yo que en prácticamente todo el mundo, tiene panel VA. Sin embargo, aquí en Colombia y en algunos pocos países llegó esta versión del Hisense U6K sin mini LEDs. Es decir que su tecnología de retroiluminación es LED directa Full Array con atenuación local pero sin mini LEDs. Mientras que en otros países sí llegó la versión con mini LEDs. Mientras que la tecnología de retroiluminación del LG es LED directa básica, por así decirlo, sin atenuación local. La cantidad de brillo por parte del Hisense es evidentemente superior tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar. Aquí te muestro que en el Hisense, si así lo quieres, puedes incrementar la cantidad de brillo, pero si la incrementas a la máxima capacidad o de hecho a partir de 60 se nota la escena demasiado opaca. Por ende, recomiendo dejarlo como viene de fábrica en 50 o máximo hasta 60 en caso de que quieras mayor claridad. Mientras que en el LG la cantidad de brillo ya está incrementada a su máxima capacidad, que es como viene de fábrica. Recuerda que siempre en las comparativas muestro los valores o los resultados tal cual como vienen de fábrica porque la gran mayoría de usuarios quieren poder percibir lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Pero por supuesto a ambos modelos, si así lo quisieras, obviamente le podrías aplicar configuraciones a cada modo de imagen dependiendo del ambiente en donde los vayas a ubicar y también por supuesto dependiendo de tus gustos. Pero ya sabes que en el LG no puedes incrementar más la cantidad de brillo aun si así lo quisieras. También quiero mostrarte la capacidad de saturación de color que ambos modelos podrían llegar a tener. Obviamente no te estoy diciendo que incrementes la cantidad de color a la máxima capacidad, solamente te muestro esto para que puedas percibir las capacidades de cada televisor en esta área. En el Hisense hay mucha mayor saturación de color y además se percibe mayor volumen de color porque en esto le ayuda la mayor cantidad de brillo. Aunque tal vez para algunas personas el resultado en cuanto a colores por parte del LG sea suficiente y también en cuanto a brillo, especialmente si lo van a utilizar en una habitación que tenga poca iluminación. También es bueno que sepas que el Hisense es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el LG no es compatible con esa tecnología. En este caso la tecnología que se activaría por parte del LG sería HDR10 porque es lo más común, mientras que en el Hisense obviamente se activaría Dolby Vision con un leve mejor nivel de detalles y mayor realce de colores, aunque como ya he dicho en anteriores videos considero que actualmente la tecnología HDR10 tiene muy poco que envidiarle al Dolby Vision y en este caso el Hisense tiene la mejoría principalmente no debido como tal a la tecnología Dolby Vision, sino porque de fábrica, como ya te mostré, tiene mayor cantidad de brillo y mayor capacidad para saturación de color. Así pues, si de pronto estás indeciso en cuál de estos dos modelos comprar, teniendo en cuenta que por lo menos aquí en Colombia el precio de ambos televisores es muy similar, estando a favor del Hisense, el cual además tiene por lo menos aquí en Colombia 2 años de garantía extra en comparación al LG, ya sabes que con el Hisense hasta aquí tendrías mayor cantidad de brillo, mayor nivel de detalles en algunas escenas y también mayor capacidad en cuanto a saturación de colores. Pero además, en escenas oscuras el rendimiento del Hisense también será mejor o de hecho mucho mejor. Aquí quiero primero aclarar que los subtítulos en ambos televisores se pueden leer muy bien. Quiero aclararte que esa leve borrosidad que se percibe solamente se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando, pero recuerda que los subtítulos en ambos televisores se pueden leer muy bien. Pero sí es cierto que en el Hisense
alrededor de los subtítulos y de algunas formas se puede percibir algo de efecto blooming, lo cual es normal debido a que tiene atenuación local y se percibiría más en comparación a la versión que tuviera tecnología de retroiluminación mini LED. Pero aún así, esta versión sin mini LEDs hace un trabajo increíblemente mejor o muy superior en comparación al LG, porque en el LG se nota mucho efecto clouding o efecto de nubosidad, y te recuerdo que el LG no cuenta con función de atenuación local. Ahora te voy a mostrar cómo se vería la función de atenuación local apagada en bajo, en medio y en alto por parte del Hisense. Aquí la acabo de apagar y obviamente se va a percibir demasiado efecto clouding o efecto de nubosidad. Aquí obviamente esto sería algo que no te recomendaría, no te recomiendo apagar la atenuación local en este Hisense o en cualquier otro televisor que ofrezca esa función. Si la colocas en bajo, como te muestro en este momento, la cantidad de efecto clouding decrece y también el efecto blooming. Es más o menos un equilibrio decente para quien no quiera percibir tanto efecto blooming y pueda tolerar algo de efecto clouding o efecto de nubosidad. En medio será un equilibrio más aceptable en tendencia a quienes quieran percibir menos intensidad del efecto blooming y también algo de menos intensidad del efecto clouding o efecto de nubosidad. No obstante, normalmente lo que recomiendo yo es colocar la atenuación local en alto en caso de que tú quieras percibir casi nada de efecto clouding, aunque eso incremente un poco más el efecto blooming, en este caso alrededor de los subtítulos y a veces alrededor de algunas formas. Pero ya te digo yo que normalmente la experiencia en el Hisense, aun cuando haya subtítulos con la atenuación local en alto, es más que llevadera, es muy amena, para nada molesta en la gran mayoría de ocasiones y por supuesto el rendimiento es mucho mejor en esta área por parte del Hisense en comparación al LG. Estos resultados que te estoy mostrando hasta este momento tienen activado el Filmmaker Mode en ambos modelos con contenido que tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso sería HDR10. En esta escena el resultado varía considerablemente, en ambos televisores no es el mejor, pero sigue siendo mucho mejor el resultado por parte del Hisense en la mayoría de escenas. Y el resultado cuando el contenido está en rango dinámico estándar mejora notablemente en ambos modelos, percibiéndose menor intensidad de los efectos mencionados. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo imagen en cine con contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. El resultado es bueno a partir de 720p, es muy bueno a partir de 1080p y es muy semejante a un 4K nativo a partir de 1440p. Pero recuerda que con 480p o menor resolución en ambos modelos y en todos los televisores 4K vas a notar partes pixeladas, es normal. Y además recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de color de grises en ambos televisores es decente, siendo levemente mejor por parte del Hisense porque muestra menos intensidad del efecto de pantalla sucia. Y a la hora de ver contenido con más color, con algunos colores, el efecto de pantalla sucia en ambos modelos podría pasar desapercibido en la mayoría de escenas, pero en otras escenas o con otros colores, en ambos modelos se puede llegar a percibir aunque sea un poco, siendo un poco más perceptible ese efecto de pantalla sucia por parte del LG. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es aceptable en ambos modelos, siendo levemente mejor por parte del Hisense, y en esto le ayuda el hecho de que tiene un poco más de brillo. Pero por supuesto los ángulos de visión en ambos televisores serán terribles, y esto se debe a que tienen paneles VA, con lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, por lo cual no son las mejores opciones para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o por ejemplo al conectar un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI en ambos televisores me parece que es
bueno, siendo un poco mejor por parte del Hisense, porque en caso de que quisieras decrecer el efecto Judder o efecto de vibración, lo hace de una mejor forma sin tantos artefactos. Además, si así lo quisieras en el Hisense, puedes decrecer de forma manual la vibración y la borrosidad, mientras que en el LG solamente puedes decrecer la vibración. Y en ambos casos colocar este parámetro mejora el movimiento en el Hisense en suave y el True Motion en movimiento suave en el LG en la mayoría de escenas generarían los mejores resultados, decreciendo notablemente el mencionado efecto Judder o efecto de vibración para un resultado mucho más suave o más fluido. Y recuerda que aunque en ambos se perciben artefactos, me parece que no son molestos, pero sí es cierto que son menos perceptibles por parte del Hisense. En cuanto al área gaming, por parte del Hisense es muy importante que sepas que debes oprimir este botón que te voy a mostrar del control remoto para poder acceder a este menú y cambiar el formato HDMI a formato mejorado, porque de fábrica viene en formato estándar. Y esto es principalmente para que puedas aplicar la tecnología de frecuencia de actualización variable, los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico, y además tendrás los mejores y por ende menores tiempos de input lag, sea cual sea el modo de imagen que escojas. Es decir, que el modo de imagen juego está aquí simplemente de adorno, por así decirlo, porque no hace diferencia con respecto al resto de modos de imagen, pero asimismo tendrás mayor variedad en esta área. Además, aquí puedes notar que el parámetro mejora el movimiento no se puede modificar porque simplemente no es necesario, porque activando el formato HDMI mejorado se aplican los cambios pertinentes para optimizar el manejo del movimiento. Por otro lado, por parte del LG sí debes escoger el modo de imagen, el cual se llama optimizador de juego, para poder activar esta game bar y para que se apliquen todas las mejoras pertinentes en esta área gaming. Porque si por ejemplo te vas aquí y escoges otro modo de imagen, entonces los tiempos de input lag van a incrementar considerablemente, por lo cual recuerda el modo de imagen colocarlo en optimizador de juego y el modo de audio también colocarlo en optimizador de juego, para que cuando quieras hacer aparecer la game bar en pantalla como te voy a mostrar, esta game bar permita escoger entre estos modos de imagen. Con lo cual con el LG se torna muy necesaria, o por lo menos muy útil, esta game bar. Pero ya te mostré que con el Hisense tendrás mayor variedad en cuanto a modos de imagen y la facilidad para acceder a ellos es relativamente alta. Es muy importante que sepas que el Hisense es compatible con los 120 Hz, pero solamente hasta 1080p. Es decir, que ni en 4K ni en 1440p es compatible con los 120 Hz, pero sí es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables en 4K a 60 Hz. Pero debes tener en cuenta que cuando juegues con tecnologías de frecuencia de actualización variables activadas, no podrías modificar la atenuación local. Por parte del LG, este modelo no es compatible ni con los 120 Hz ni tampoco con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Aún así, me parece que el rendimiento en esta área gaming por parte del LG Nano 77 es más que aceptable. Pero sí es cierto que el hecho de que el Hisense tenga menores tiempos de respuesta hace que tenga menor intensidad del efecto ghosting. No estoy diciendo que el efecto ghosting en el LG sea increíblemente notorio y molesto, pero sí se puede percibir un poquito más, especialmente cuando hay mucho movimiento en este tipo de escenas con mucha o algo de oscuridad. Mientras que en el Hisense no se alcanza a percibir tanto, pero sí se puede percibir aunque sea un poco. Pero me parece que no es nada alarmante ni distractor, y lo mismo aplicaría para el LG. Y en cuanto a los tiempos de input lag, para ambos modelos pienso que son muy buenos tanto en la teoría como en la práctica, y considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con ambos televisores.
Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco menos de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores pienso que el rango de temperatura está dentro de lo normal, nada alarmante, en ninguno de ellos sentirás un calor exagerado al acercarte a estas pantallas. En cuanto al área gaming, debes saber que estos son sus controles remotos. El del Hisense me parece que puede resultar un poco más cómodo para algunas personas con menor cantidad de teclas y mejor ubicación de ellas. Mientras que el Magic Remote del LG puede resultar un poco más pesado y levemente incómodo, pero puede ser más funcional por esta opción de hacer aparecer un cursor en pantalla y poder hacer scroll para agilizar la navegación en general. El sistema operativo del Hisense en este caso es Android TV con capa de personalización Google TV, mientras que el del LG es obviamente WebOS propio de esta marca. La fluidez del sistema operativo en el LG es aceptable, mientras que en el Hisense es levemente mejor en la mayoría de ocasiones, aunque en ambos televisores a veces se puede llegar a buguear o trabar levemente, especialmente cuando quieres acceder a algún menú de configuraciones, o cuando quieres abrir alguna aplicación por primera vez, o cuando quieres retomar esa aplicación después de varios minutos. Pero luego de un tiempo el sistema operativo en ambos modelos digamos que se estabiliza, pero a veces después de otro buen tiempo se vuelven a buguear levemente, lo cual puede resultar algo molesto en ambos modelos para algunas personas, pero en general es algo que tal vez no sea tan relevante para la gran mayoría de usuarios. Debes además tener en cuenta que ambos modelos son compatibles con asistentes de voz, pero el Hisense además es compatible con la función de manos libres, mientras que el LG no. También debes saber que ambos televisores son compatibles con la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring, tanto con dispositivos con Android como aquellos con dispositivos con iOS. Pero ninguno de ellos es compatible con Multiview, ni Picture in Picture, ni pantalla superpuesta. La tienda de aplicaciones es propia de cada sistema operativo. Obviamente la Play Store de Google del Hisense es más amplia y de ser necesario le puedes instalar archivos APK. Mientras que al LG obviamente no podrías instalarle archivos APK porque no es un televisor con Android, aunque he leído que sí le podrías instalar archivos externos, pero de una forma no tan sencilla. Y recuerda además que Crunchyroll ya está disponible en los televisores LG de forma oficial. En cuanto a navegadores de internet, el Hisense tendría una mayor variedad de aplicaciones que puedan cumplir esa función, mientras que en el caso del LG solamente hay un navegador de internet propio del sistema operativo WebOS con esta función de visualización de TV para en una pantalla ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web, y en ambos casos se puede acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz y reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas con el Hisense, tienes una para el cable LAN para internet, una para el cable digital óptico, tienes 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable de la antena de aire, 2 puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas, y 3 puertos a HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Con el LG tendrás una entrada para el cable digital óptico, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y 3 puertos a HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. En ambos modelos el puerto HDMI compatible con canal de retorno de audio mejorado sería el considerado como HDMI 2.1. Pero ninguno de ellos, recuerda, es compatible con los 120 Hz en 4K. Para ir terminando, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos. En la teoría la potencia es la misma de 20 watts. En la práctica el rendimiento en cuanto a nitidez me gustó más por parte del LG, porque en el Hisense se puede percibir un resultado un poco apagado, especialmente cuando la cantidad de volumen se acerca a la máxima capacidad, pero no es algo increíblemente molesto. Simplemente que al colocarlos lado a lado sí percibí mucho esa diferencia a favor del LG.
En cuanto a potencia y frecuencia siento que son muy similares, pero el rendimiento, vuelvo y te repito, es más ameno por parte del LG desde mi punto de vista. Al final te voy a dejar con la prueba de ambos sistemas de sonido para que más o menos puedas hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de cuál modelo te conviene más. Y hasta aquí podría decirte que el Hisense es mejor, o de hecho mucho mejor en todo, excepto en cuanto al sistema de sonido, aunque tampoco quiero decir que sea terrible. Por lo cual, de manera objetiva, obviamente el Hisense será una mejor opción, además de que puede llegar a costar un poco menos, por lo menos aquí en Colombia, y tiene 2 años de garantía extra en comparación al LG, así de simple. Por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál televisor te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.